siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Amén. Buen día, que tengamos muy buen día, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque ya estamos en el quinto día de estudio de la palabra de Dios. Tenemos el seminario matutino de Justificados por la Fe y yo les invito a que vayan poniendo citas por separado, ¿verdad? Para el seminario de Pilares de la Fe, son unas citas, ¿verdad? Y para Justificación por la Fe también. Hermanos, repasemos nuestros apuntes y en verdad que sea de bendición para nosotros cada día que podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a dar inicio a nuestro seminario matutino de Justificación por la Fe e invitamos a que nuestro hermano Didier Vázquez, que nos acompaña desde muy lejos, desde Tapachula, a que nos comparta su estudio, ¿verdad? El estudio que ha alcanzado a tener. Cada uno debe estudiar, ¿verdad? Los hermanos nos dicen, estudia, no dejes de escudriñar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En el nombre de Jesucristo, todo lo que pidamos, ¿verdad? Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Didier Vázquez. Muy bien, tengan todos un bendecido día. Amén. Los veo con pocas energías, ya se alcanzaron. Vamos comenzando el día apenas. ¿Decimos amén? Amén. Vamos a caer de rodillas, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para poder comprender su palabra. Padre bendito, estamos aquí arrodillados, dándole las gracias por un día más de vida que nos regala, por permitirnos levantarnos del sueño, por permitirnos de alguna manera, ¿verdad?, ver un amanecer más. No queremos comenzar en nuestros afanes, en las cosas materiales, sin antes escuchar su consejo, escuchar su palabra. Y también le pido que usted pueda barbechar esos corazones donde su semilla va a ser sembrada, Padre. Que el poder de su Espíritu Santo pueda regar esa semilla y haya frutos para la vida eterna, Padre. Bendiga a cada uno de los que hacen el esfuerzo de estar cada mañana acá, Padre. También le pedimos su bendición por cada uno también de los hermanos que ven la transmisión, que están al pendiente de su palabra. El Santo Espíritu pueda obrar en sus corazones, que pueda arder en sus corazones y digan como los que iban camino a Emaús, no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos estas palabras. Te pido, Padre eterno, que el Santo Espíritu pueda de alguna manera acompañar, ¿verdad?, esta semilla que va a ser sembrada, porque es el único que puede convencer, el único que nos puede guiar a toda la verdad. Hemos de tocar temas bastante profundos. Estamos tocando, ¿verdad?, justificación por la fe, un tema que aún los ángeles anhelan comprender, un tema que será nuestro estudio por toda la eternidad, Padre. Te pedimos su dirección, su compañía, Padre, para poder abrir su palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien. Vamos a comenzar de lleno a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a ir rápidamente
Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ir para allá. ¿Estamos allí? Juan 5:39 dice de esta manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el Señor Jesús dijo: y ellas son las que ¿qué? Dan testimonio de mí. Las que dan testimonio de mí. Nosotros, ¿verdad? De alguna manera entendemos que el Señor Jesús les estaba diciendo como que de alguna manera le estaba hablando sarcásticamente al pueblo. El Señor Jesús le dice: ¿cómo es posible que ustedes escudriñan la Biblia porque pretenden encontrar la vida eterna? Y el Señor Jesús dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos leído, ¿verdad?, que en Juan capítulo 9, cuando los fariseos llevaron al ciego y le estaban interrogando quién le había sanado, ellos dijeron allá en Juan capítulo 9: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, dice, pero respecto a este hombre no sabemos, dice, quién sea. Por eso el ciego le dice: esto es asombroso, que ustedes no sepan quién es, y a mí me abrió los ojos. Y entonces el Señor Jesús dice: escudriñan las escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren. A ver, ¿hay algo por ahí? ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice Génesis 1:1? A ver, ¿todos? En el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Hemos venido estudiando quién creó los cielos y la tierra. Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. La palabra del Señor dice, ¿verdad? En Colosenses también ya lo leímos: Él es el origen de la creación. Sean tronos, principados, todos, potestades, fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En Proverbios capítulo 22 dice la sabiduría, ya sabemos que es Cristo. Dice que Él estaba con su Padre ordenándolo todo. Así que la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿de quién nos está hablando ya ahí ese versículo? A ver todos, ¿de quién está hablando Génesis 1:1? De Cristo. Miren, solamente abren su Biblia, leen el primer versículo y ahí ya están encontrando que la Biblia está hablando de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice: escudriñad las escrituras, porque parece que en ellas tendré la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, el primer texto de la Biblia sencillamente nos inicia ya hablando de Cristo. Y el último texto de la Biblia, miren que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 dice de esta manera: versículo 21. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 21? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Primer texto de la Biblia, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y el último texto de la Biblia, ¿de quién termina hablando? De Cristo. De Cristo. Él es el alfa De la Omega. y la omega, el principio y el fin. Génesis, principio, el fin, Apocalipsis, y de tapa a tapa la Biblia nos habla de Cristo. ¿Entendimos? Amén. Por eso es que
Cuando ustedes leen, miren joven, no todo lo vamos a leer, algunas cosas lo voy a mencionar porque necesito llegar a donde quiero llegar con este tema. Mire, toda la Biblia habla de Cristo. José, que fue vendido por sus hermanos, es un símbolo de Cristo, que fue vendido también por sus hermanos. Moisés, que fue un libertador para el pueblo de Israel, es un símbolo de Cristo. Ustedes saben que Moisés cuando nació lo querían matar, hubo un decreto de muerte, así como Cristo. Moisés es un símbolo de Cristo. Cuando Moisés sube al monte Horeb y ve una zarza que ardía y no se consumía, ¿saben qué es una zarza? ¿Saben qué es una zarza? ¿No? ¿Como un arbusto? Un arbusto, sí. ¿Pero de qué creen que está lleno esa zarza? No de zarzamora, no, ¿verdad que comida? ¿A qué le llaman zarza? Fuego. Es un arbusto lleno de ¿qué se imagina? De espinos. Cuando la gente allá, bueno, en el campo están trabajando, llegan a una zarza, son unas como tipo guías y que hasta se te entierran y a veces te enreda el machete o a veces no lo ves y estás limpiando, chaporreando como decimos allá, y te pasa la mano en la zarza y te llenas de espina. En otras palabras, cuando alguien está limpiando su terreno, nadie quisiera encontrarse una zarza. Literalmente, nadie quisiera encontrarse una zarza. Mejor si no hay espinas, no hay nada, está limpio. O sea, la zarza es algo, vamos a decir así, se me fue la palabra, ¿no? Pero como que algo no grato, ¿no? También es un símbolo de Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El profeta Isaías dice, nosotros nos quedamos con el concepto porque hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes, ¿no? Ageo le llama al Señor Jesús el deseado de todas las gentes. Pero Isaías dice que los que desprecian a Cristo le llaman el abominable de todas las gentes. También esa zarza es un símbolo de Cristo. Isaías dice, no había en él hermosura para que le deseemos. O sea, en Cristo no había nada deseable, así como una zarza. Pero Pablo dice en Colosenses 2:9, en él, en ese ser despreciable, para el mundo pues, habita corporalmente, ¿qué dijo el apóstol Pablo? La plenitud de la deidad. Amén. Eso está en Colosenses 2:9. O sea, Pablo dice que en ese ser que el mundo veía despreciable, Pablo dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ese símbolo era lo que Moisés estaba viendo allá en el monte Horeb. ¿Cómo era posible que una zarza, una planta, ¿verdad?, ordinaria, llena de espinas, que causa dolor? Pero dice la mensajera del Señor que esa planta ordinaria tenía el fuego de la presencia divina, que era un perfecto símbolo de Cristo. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, dice que se escondió en una roca, que el apóstol Pablo dice más adelante en 1 de Corintios, esa roca representa a Cristo también. Cuando Moisés, ¿verdad?, de alguna manera se le dio la orden de golpear la roca, herir la roca, era un símbolo de que el Señor Jesús iba a ser herido en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando el soldado le traspasó el costado para ver si ya estaba muerto, para ver si no nada más estaba haciendo, ¿qué salió de su costado? Dice Juan. Sangre y agua. Esos dos elementos que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario, ¿qué representan para nosotros esos dos elementos? La sangre y el agua. ¿Qué representan? Miren, cuando estoy nada más mencionando porque no es el tema, estoy dando a entender un enfoque porque el Señor Jesús dijo,
que las escrituras dan testimonio de mí. Miren cuántos ejemplos ya vimos de Cristo. Ajá. Miren, cuando Noé sale del arca y le dan permiso de comer la carne, ¿qué fue lo que le prohibieron comer? Carne sin mundo. No, a Moisés no le dijeron, a Noé no le dijeron eso. ¿Qué fue lo que le prohibieron comer? Sí le dieron permiso a comer carne, pero ¿qué fue lo que le prohibieron comer? La sangre. La sangre. ¿Por qué causa? Porque en ella está la vida. Porque en ella está la vida. Entonces la sangre es símbolo ¿de qué? De vida. De vida. Ajá. El Señor Jesús le dice, miren, antes de que el Señor Jesús dijera esto, le pregunto, ¿qué es lo que el ser humano está yendo a buscar a Marte? ¿Oro o plata? Vida. ¿Pero qué está buscando? Agua. Agua. ¿Por qué está buscando agua? Porque es vida. Porque sabe que es señal de vida. El Señor Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Entonces el Señor Jesús derramó sangre, que Génesis 9:4 dice que representa vida, y derramó agua, que Juan capítulo 4 dice que representa vida. Así que ¿qué derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Vida. Yo he venido para que tengan, ¿qué dijo? Vida. Vida, y para que la tengan en abundancia. Esa roca que le salvó la vida al pueblo de Israel allá en el desierto, cuando el pueblo se estaba muriendo de sed, cuando el pueblo, leemos en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo sentía que se moría de sed, sus animales, sus hijos, y el Señor, antes de darle la ley, decidió la peña y les dio agua. Entonces, ¿quién le salvó la vida al pueblo de Israel en el desierto? Cristo. Cristo. Y cuando tenían hambre, el Señor les dio el maná. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Quién les sustentó entonces para que no murieran de hambre en el desierto? Fue Cristo. La columna de nube que se movía era Cristo. La columna de fuego que se movía y los guiaba era Cristo. ¿Decimos amén? Todo en la Biblia es Cristo. La serpiente que Moisés levantó para que miraran por fe y creyeran, ¿a quién representaba según Juan 3:14? El Señor Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aún la serpiente es un símbolo de Cristo también. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado. No cometió pecado, se hizo pecado. ¿Ven? Todos los símbolos en la Biblia representan a Cristo. ¿Decimos amén? Estudiamos, ¿no? Que Isaac es un símbolo de Cristo. El único hijo de Abraham. Y Abraham lo dio para ser sacrificado. Cristo, el único hijo de Dios. Y el Padre lo dio para ser sacrificado. Y el carnero que estaba trabado ahí también es un símbolo de Cristo, que le salvó la vida a Isaac. Que la muerte de Cristo nos salvó la vida a nosotros. Así que todo en la Biblia habla y representa a Cristo. Me gusta un comentario, ¿verdad?, del pastor Juan Gómez, donde él dice que cada versículo habla de Cristo. Cada renglón de la Biblia habla de Cristo. Cada palabra de la Biblia habla de Cristo. Porque Cristo es la palabra viviente. Así lo dice Juan. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Así que la mensajera le llama a Cristo la palabra viviente, la sabiduría. Ahora, por eso nosotros leemos ahora en Juan, vamos a ir a Juan nuevamente. Juan capítulo 5, versículo 46, si no estoy mal, vamos para allá, Juan 5, 46. El Señor Jesús dijo esto, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Ah?
¿Moisés de quién escribió? De Cristo. De Cristo. Aún el santuario es un símbolo de Cristo. El santuario dice que por fuera era algo ordinario, pieles de animales, de tejones, pero por dentro había oro, plata, bronce. Por dentro era majestuoso el santuario. Todos los símbolos del santuario tenían que ver con Cristo. Cada que los sacerdotes degollaban un cordero, anunciaban la venida de Cristo como libertador. Todo el santuario, ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero todo el santuario habla de Cristo. Habla del ministerio de Cristo, habla del tiempo de la visitación de Cristo, habla del plan de la redención. ¿Y qué papel juega Cristo en ese plan de la redención? Por eso él dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Ahora, en el libro de Lucas, miren, en el libro de Lucas hay un incidente, ¿verdad? Que dice que los discípulos, como explicábamos ayer, los discípulos, miren jóvenes, a ver, les voy a decir algo. ¿Qué es más fácil creer? ¿Las buenas noticias o las malas noticias? Las malas, sí, efectivamente. La Biblia lo dice, la vamos a leer ahorita. Vamos a suponer, vas al doctor y el doctor te dice, mira, hicimos el estudio, tienes cáncer y ya estás en etapa terminal y ya te quedan tantos meses de vida, ya te desahuciamos, ya no podemos hacer nada por ti. ¿Ya? Pero llega alguien y te dice, mira, aquí dice el libro de Salmos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que vamos a estar orando por usted para que el Señor tal vez pueda sanarla y quiera sanarla. Te va a ayudar ese texto. Después de haber recibido el otro de que te vas a morir y ya estás avanzado. ¿Están entendiendo? Te va a ayudar ese texto a decir, estamos en un 50 y 50, o 90 a 10, que sí voy a sanar porque Dios es mi sanador. Y dice el escrito que 9 de cada 10 personas han muerto porque se aferraron a la mala noticia. ¿Se han leído eso? Que 9 de cada 10 personas mueren porque la mente los mata. Eso están los testimonios. 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. Ahora, la mensajera del Señor dice que es más fácil creer lo malo que lo bueno. Es más fácil creer lo malo que lo bueno. Dice que... ¿Por qué, digo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más fácil creerlo malo. Porque no tenemos fe. Porque no tenemos fe, lo que el Señor Jesús dijo. Mire, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, destruid este templo. Ya lo leímos. ¿Y qué dijo? A ver, ¿qué le dijo? Ya lo hemos leído. Destruid este templo, ¿y qué le dijo? Y lo levantaré en 3 días. Y en 3 días lo levantaré. ¿Acaso no le dijo que se iba a levantar al tercer día? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Lo creía? No. Dice que camino de Emaús todavía iban llorando, iban tristes, ya había pasado el tercer día. ¿Y por qué iban a ir tristes si ya les había dicho que al tercer día se iba a levantar? ¿No? La profecía del santuario también lo indicaba. O sea, ¿por qué iban a ir tristes si ya les había dicho que iba a resucitar el tercer día? Pero ellos no lo creían. No, o sea, ellos lo bueno no lo creían. ¿Y saben qué sí creyeron de él? Dice la mensajera que lo que ellos recordaban era que el Señor Jesús les dijo, porque también el Señor Jesús no les escondió nada, a todos se los dijo, ¿no? El Señor Jesús también les dijo, si esto hicieron con el árbol seco, ¿qué no harán con las ramas?
O sea, el Señor Jesús dijo, si esto hicieron conmigo, que soy el árbol, el tronco, ¿qué no van a hacer con ustedes, que son las ramas? ¿Qué creen que pensaban ellos entonces? Ellos decían, mire, ya era domingo, ya habían recibido el informe de María, que el Señor Jesús había resucitado, que ya no estaba en su tumba. O sea, ni siquiera el Señor Jesús ya se los había dicho, la profecía lo indicaba, ya María lo había testificado. ¿Qué más querían? ¿Sí entendemos? Jesús lo profetizó, la profecía del santuario lo indicaba, que tiempo iba a resucitar. Jesús se los había dicho y María se los estaba confirmando. Ya el maestro resucitó, ya no está en su tumba, ya los ángeles me lo dijeron que él ya está resucitado. Pero los discípulos, dice la mensajera del Señor, o sea, ellos estaban más aferrados a la mala noticia. Ellos decían, no, es que dicen que no está en la tumba. Y entonces Jesús dijo que si hicieron esto con el tronco, también con las ramas. Y dice la mensajera que los discípulos iban preocupados diciendo, iban tristes, pero no iban solo tristes por la muerte de él, sino más bien iban angustiados. O sea, iban diciendo, y si los romanos dicen que, y si cuando van a ir a ver allá y no van a encontrar el templo de Cristo, y si nos echan la culpa a nosotros de que nosotros lo robamos. O sea, ellos no estaban alegres diciendo, ya resucitó el maestro, amén, gloria a Dios, aleluya, cumplió su palabra. No, ellos iban preocupados de que si el cuerpo no aparecía, ellos decían, ¿cómo quisiéramos encontrar el cuerpo muerto? Tal vez alguien lo robó. Ellos decían, a lo mejor el hortelano, el que cuida el panteón, lo movió del lugar. Ellos decían, ¿cómo quisiéramos que apareciera ese cuerpo para que nosotros no nos vayan a echar la culpa de que nosotros lo robamos? En eso iban pensando ellos. Y dice la mensajera que por eso se escondían estaban escondidos en el aposento alto, porque tenían miedo de que la persecución se iniciara por ese incidente de que el cuerpo no aparecía. Y entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, iban camino de Emaús, platicando. El Señor Jesús los alcanza. Y algo muy importante, jóvenes, hermanos que nos ven. La mensajera del Señor dice, cuando hay prosperidad, todos decimos creer en Dios. Cuando hay alegría, felicidad, risas, carcajadas, todos decimos, amén, tengo fe. Pero cuando hay tristeza, la mayoría se olvida de las promesas de Dios. Cuando hay pesares, angustias, la mayoría se olvida de las promesas de Dios. Mire, la mensajera del Señor dice que las tristezas, las nubes de tristeza nos impiden ver a Cristo. Ejemplo, María estaba llorando en el sepulcro. ¿Cómo estaba María? Llorando. El Señor Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Lo reconoció? ¿Lo reconoció? ¿Vio a Cristo a su lado? En ese momento de tristeza, ¿vio a Cristo a su lado? No. Ella pensando que era el hortelano, dice. La mensajera del Señor dice que la tristeza le impidió dice la mensajera que la tristeza le impidió a María ver a Jesús a su lado. O sea, muchas veces nosotros cuando estamos de luto, quizás murió un familiar, un ser querido, empezamos a lamentar y decir, Señor, pero ¿por qué lo permitiste? Señor, pero ¿por qué? Y muchas veces las tristezas nos impiden ver a Cristo. Por eso María no lo vio, porque estaba triste. O sea, podía más su tristeza, su pesar, su agonía que Cristo. Y muchas veces nosotros somos así. La tristeza nos invade y nos olvidamos de que Cristo está a nuestro lado. Y así le pasó a estos que iban camino a Emaús. Iban tan tristes, iban tan angustiados, y Jesús iba a su lado, platicando con ellos todo el camino. Ellos iban contando, que tú no sabes, ¿acaso eres forastero? Y empezaron a narrar todo. Ya que terminan de narrar, el Señor Jesús y lo reprende y le dice, oh insensatos y tardos de corazón para entender. Miren qué dice Lucas, estábamos en Lucas, ¿qué dijimos? Capítulo 24. Miren, Lucas capítulo 24 dice de esta manera. Dice así.
Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ve? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando otra vez desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren, ¿entendimos? El Señor Jesús les tuvo que repasar la Biblia. Y le dijo: miren, todos los profetas han hablado de mí. Todos, aún Salmos. Dice: perros me rodearon, hablando de cuando fue crucificado. Salmo decía: repartieron sobre mí, sobre mi ropa echaron suerte. Miquea decía dónde iban a nacer. Daniel profetizó la fecha de su nacimiento en las 70 semanas. Decimos amén. Ahora, por eso el apóstol Pedro dice esta cita en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice de esta manera, versículo 1 al 12. Primera de Pedro 1, 1 al 12. Dice así. ¿Estamos? Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando a Adán le dijeron, a Eva le dijeron: pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya ahí estaba hablando del nacimiento de Cristo, que el apóstol Pedro dice más adelante que aplastará en breve la cabeza a Satanás. Pero Satanás, antes de que fuera aplastado su cabeza, le iba a morder el calcañar en la cruz del Calvario. Aún ahí ya vemos un símbolo de Cristo. El cordero que murió para cubrir la vergüenza de Adán es un símbolo de Cristo, lo dice Apocalipsis 13:8. ¿Entienden cómo todo es Cristo, jóvenes? Dice aquí que los profetas que inquirieron antes, que dice aquí, que escribieron, que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora dice 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, quiero que entendamos esto, jóvenes. En el libro del conflicto de los siglos, el capítulo 20, la mensajera del Señor dice que ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la salvación. ¿Entendimos? Ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el plan de salvación. Porque Dios no le da toda la luz a un solo hombre. Y el apóstol Pedro está confirmando que aún los profetas escribieron cosas que ellos no entendían.
Sin embargo, lo escribieron. Y el Espíritu le decía, ¿verdad? Tú escribe. A Daniel le dijeron, mira Daniel, tú simplemente escribe, no te preocupes si no comprendes tú, porque no es para ti. Tú sellas las palabras porque es para el tiempo del fin. A Daniel le dijeron, mira, estas cosas que estás escribiendo, si no lo comprendes, no te preocupes, porque no es para tu tiempo. Esto es para allá, cuando demos clase en la iglesia de pioneros de Cristo. También, ¿qué otro personaje se me fue de la mente ahorita? Pablo, lo leíamos, escribiendo del santuario, escribe de lo del lugar santo, y él dice, del lugar santísimo no podemos por ahora hablar en detalle. Solamente lo escribo, dice, eso le va a tocar explicar, ¿verdad? A los adventistas del séptimo día. Y eso dice el libro de 1 Corintios 10:11. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. 1 Corintios 10:11. O sea, exclusivamente dice que todo lo que se escribió antes está escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. O sea, ¿qué quiere decir? Que está escrito para nosotros, la última generación. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a estudiar más tarde el mensaje del tercer ángel. La mensajera del Señor dice, vendrá el papado con todo su poder infernal. Y la mensajera del Señor dice que Dios va a fortalecer a su pueblo enviándole más luz. Decimos amén. Amén. Y entonces dice la mensajera, y la palabra de Dios vendrá con todo poder sobre su pueblo. Así que por eso dice la Biblia, noticias del oriente y del occidente lo atemorizarán. Porque el fuerte pregón, dice conflicto, sí, dice que hará temblar el trono del papado. Decimos amén. Ahora, entonces estamos entendiendo que los profetas escribieron, pero no para su tiempo. Escribieron cosas que ni ellos entendieron. Simplemente lo escribieron porque lo escribieron para nosotros. Pero dice el apóstol Pedro, inquirieron, indagaron diligentemente a qué tiempo, de quién está hablando, de quién estamos hablando, de quién estamos escribiendo. Y todos entendieron que hablaban y escribieron acerca de Cristo. Aún, ¿verdad? Cuando este etíope venía leyendo el profeta Isaías, le pregunta a Felipe, ¿de quién escribió el profeta? ¿De él o de alguien más? Y el etíope le dice Felipe le dice al etíope, ningún profeta habló de sí mismo. Todos hablaron de quién, dijimos, de Cristo. Aún Isaías habló de Cristo. Jeremías, de Cristo. Esther, un símbolo de Cristo. Todos inquirieron, escribieron acerca de Cristo. Así que seguía diciendo el pastor Wagner, el que lee su Biblia y no encuentra a Cristo, lo está leyendo mal. ¿Entendí? Y vamos a enlazar eso con el mensaje de los tres ángeles. Porque no solamente es hablar de la bestia, el papado, sus marcas, su imagen. Miren, jóvenes, voy a mencionar este incidente. Miren, una ocasión me tocó dar una campaña de 6 noches. Y entonces fuimos la primera noche, presentamos temer a Dios. La segunda noche, darle gloria. La tercera noche, la hora de su juicio ha llegado. Nosotros vimos el mensaje primero que no un solo, pero allá lo presenté mensaje por mensaje, ¿no? Primera noche, temer a Dios. Segunda noche, darle gloria. Tercera noche, la hora de su juicio ha llegado. La cuarta noche, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el quinto día, salimos a hacer obra misionera, a invitar a las comunidades, a la gente que quisiera llegar,
Bueno, estábamos saliendo diario, ¿no? Pero el quinto día salimos también. Y entonces el hijo del hermano que me invitó, él iba conmigo, y él dice, hermano, mire, le quería preguntar algo, dice. Sí, le digo. ¿Y cuándo va a tocar usted el tema bueno, pues? Y me dio risa. Y le digo, de los 6 temas que traigo, le digo, para esta campaña, el tema bueno lo presenté ayer, le digo. El mejor de los 6 temas que traigo en mi repertorio para esta campaña, lo presenté anoche, le digo. Y como que puso cara de desilusión. Y dice, entonces no va a hablar de Babilonia y del papado, de la bestia, dice. Y le digo, sí, hoy voy a hablar el mensaje del segundo ángel, ya terminé el primer ángel, hoy voy a hablar de Babilonia, y mañana cierro con el mensaje del tercer ángel, que es la bestia, el papado. Pero eso no es el tema bueno, el tema bueno lo presenté anoche. El verbo hecho carne. Sí, dice, mire hermanos, que el año pasado invitamos a un orador y le pedimos el mensaje de los 3 ángeles y no tocó la bestia y el papado, hermano, y la ramera y Babilonia. Y nosotros ese tema estamos esperando, dice. Y le digo, mira, Babilonia habla de confusión. Y el mensaje del tercer ángel, advierte acerca del papado, le digo. Pero ese no es el tema bueno para mí, le digo. Pero sí lo va a tocar, dice. Sí, le digo. Bueno, llegamos después de regresar de obra misionera. Las hermanas había un grupo que se quedaban en cocina, otros atendiendo pacientes y otros que íbamos a obra misionera, ¿no? Y cuando llegamos, hermanos, ya está la comida y bueno, nos sentamos y pasamos a la mesa, estábamos justo sentándonos cuando dicen, hermano, le hablan allá afuera. Y salimos al corredor de la casa y llegó una persona, ¿no? Como de 50 y tantos años de edad. Y dice, ¿usted es el que está predicando? Sí, le digo. Dice, mire, dice, me presento, me llamo fulano de tal, soy de Guatemala, bueno, originario de Guatemala, dice. Me casé con mi esposa aquí en México, dice. Yo llevo 40 años de ser evangelista. Yo aprendí a leer leyendo la Biblia, yo no sabía leer. Aprendí a leer leyendo la Biblia. Y llevo 40 años de ser evangelista. Y yo he predicado, dijo. He recorrido muchas zonas de Chiapas, Guatemala. Me hablan en diferentes lugares. He hecho muchos llamados al arrepentimiento. He hecho muchas llamados a conversión. Dice, pero mire hermano, dijo, el tema que usted dio anoche, el verbo hecho carne. Ese tema convierte el alma, porque convierte. Yo llevo 40 años de ser evangelista y no había entendido el tema, el verbo hecho carne. Y dijo él, yo sentí que ayer el Señor me convirtió. Y dice, mi esposa me regañó, no quería que yo viniera. Pero yo vine a decirle, hermano, dijo, yo no he venido a su campaña, dijo, estoy escuchando allá en mi casa. Pero dijo, vengo a decirle que ese mensaje convierte el alma. Y después se metió un poquito la ley, tocamos la ley. Bueno, estaba el hijo del hermano ahí escuchando la plática porque era en su casa, pues, ¿no? Y aquel se despide, se va, agradece, se va. Le digo al joven, ¿entendiste la lección? Una persona de ser evangelista de 40 años, el Señor lo convirtió esa noche con ese mensaje. Y mañana vamos a estudiar eso, la justicia imputada y la justicia impartida. Lo que hoy estamos estudiando, jóvenes, es que cada mensaje, cada versículo, cada texto, cada símbolo, cada profeta nos habla de quién, de Cristo. ¿Decimos amén? El apóstol Pablo no se queda atrás. Miren, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. Déjame buscar la cita, a ver, siempre se me pierde la cita. Creo que es 2 de Corintios, vamos a ir para allá.
Sí, capítulo 20. Capítulo 18 al 20 vamos a leer. Primera de Corintios 1, 18 al 20. Ajá. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a leer allí detenidamente qué dice ahí el texto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20. Miren qué dice el apóstol Pablo acá. Algo muy interesante lo que Pablo dice en esta cita. Dice de esta manera. ¿Ya lo leemos? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Entendimos? Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ¿qué predicaba Pablo? El apóstol Pablo dice, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Entienden? O sea, lo que Pablo está diciendo, jóvenes, es que no había ni un mensaje que ellos predicaran donde no estuviera Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice no es sí y no. O sea, Pablo dice, yo no doy ningún mensaje que no hable de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, todos mis mensajes, todos los mensajes de Silvano, todos los mensajes de Timoteo, hablan de Cristo. Remarca por qué, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, Pablo dice, todas las promesas de Dios son en Jesucristo. Segunda de Corintios. Sí, segunda de Corintios. Gracias, hermano. Sí, le dije primero, ¿no? Sí, gracias. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo. Y ni cuentas habían dado las jóvenes, que así que no me están siguiendo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Pablo dice, yo no he predicado ningún mensaje sin Cristo. Timoteo no ha predicado ningún mensaje que no mencione a Cristo. Silvano no ha predicado ningún mensaje que no incluya a Cristo. ¿Entendimos? Por eso Pablo dice, todas las promesas son en Cristo. Así que estamos entendiendo, jóvenes. El Señor Jesús dice, todas las escrituras hablan de mí. Moisés escribió de mí. Todos los profetas hablaron de mí, dice el libro de Lucas. Pedro dice, todos los profetas inquirieron, indagaron y hablaron de Cristo. Amén. Y aún Pablo dice, todas mis predicaciones, todas las predicaciones de Silvano, todas las predicaciones de Timoteo, testificamos acerca de Cristo. Ahora, jóvenes, vamos a seguir avanzando. Mire, rápidamente, vamos a ver también, así de manera rápida, cómo es que la palabra del Señor dice que nosotros necesitamos tener la fe de ¿quién? De Jesús. Esa es la característica del pueblo remanente. Tienen la fe de Jesús. ¿Saben qué es la fe de Jesús? Miren, la mensajera del Señor dice, en el libro Mensajes Directos, tomo 3, capítulo 21, ella dice que no encuentra palabra cómo describir, cómo descifrar la fe de Jesús. Ella dice, no encuentro palabras, cómo explicar la fe de Jesús. Y dice que Cristo llevó nuestros pecados para que nosotros podamos llevar su justicia. Cristo llevó nuestros pecados para que podamos llevar su justicia. Pero ¿saben qué me gusta más ahí? Que la mensajera del Señor dice esto, miren, de todo lo que ella narra allí, que aunque dice que no tenía palabras para descifrar justificación por la fe de Jesús, pero miren, ella dice algo muy interesante que quiero remarcar con ustedes. La mensajera del Señor dice que la fe de Jesús, ella lo describe con estas palabras,
dice que la fe de Jesús es la capacidad, Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 21, la capacidad de Cristo de salvarnos de forma amplia, completa y total. Así define el Espíritu de Profecía la fe de Jesús. La fe en la capacidad de Cristo de salvarnos de forma amplia, completa y total. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy dudando que si Dios me quiera salvar, no tengo la fe de Jesús todavía. Si estamos dudando si vamos a ir al cielo, es porque no tenemos la fe de Jesús. ¿Sí entendí? Si estamos dudando de que si vamos a ser vencidos, es porque no tenemos la fe de Jesús. Es más, el Señor Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, yo he vencido al mundo. Y la mensajera del Señor dice: ¿cómo es que le vamos a tener miedo a un mundo ya vencido? ¿Sí me explico? ¿Cómo hemos de tenerle miedo a un mundo ya vencido? Por eso 1 de Juan 4:5 dice: todo aquel que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Ahora, por eso, miren, jóvenes, la palabra del Señor nos indica, ¿verdad?, que el Señor Jesús ya pagó todos nuestros pecados. El apóstol Pablo dice que nosotros somos aceptos en el amado. ¿Decimos amén? Efesios capítulo 1, si no estoy mal, dice el apóstol Pablo que nosotros somos aceptos en el amado. Cuando estudiemos, bueno, no vamos a llegar hasta allá con el asunto del santuario, pero miren, la palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesús asciende de aquí del cielo de la tierra al cielo, dice que llevó, ¿qué llevó con él? Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, que llevó unas primicias. Llevó los primeros frutos de su siembra aquí en la tierra. Vino a sembrar el evangelio, dice la mensajera del Señor en palabras de vida del gran maestro del capítulo 2. Vino a sembrar el evangelio aquí en la tierra, y antes de irse no se fue con las manos vacías. Llevó unas primicias, llevó los primeros frutos y le dice a su padre: mira, papá, en la tierra ya, aunque hay zarzas, aunque hay espinas, aunque me lastimaron, fui herido en casa de mis amigos, pero el Señor Jesús le dice a su padre: mira, papá, pero valió la pena. Traje un poco de fruto. ¿Decimos amén? Y dice que primero el hijo se presenta sus heridas y le dice: papá, ¿aceptas mi sacrificio? Y el padre dice: acepto. Dice Efesios 5:2 que el padre le dijo a su hijo: tu sacrificio, hijo, fue un olor grato para mí. Y entonces Cristo dice: papá, si me aceptas a mí, traigo otros hermanos más pequeños conmigo. Por eso dice Juan 1:12: y a todos los que le recibieron les dio facultad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces el Señor Jesús dice: papá, allá en la tierra hubieron unos que me aceptaron, unos que me recibieron. Y el Padre dice: pues también son mis hijos. Son tus hermanos, hijo. Y entonces el Señor Jesús le dice a estos: venid, benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Decimos amén. La fe, la capacidad de Cristo de salvarnos de forma amplia, completa y total. Cristo pagó nuestras deudas, no tenemos nada que temer de decir, de llegar temblando ante Dios y decir: ¿será que Dios me va? No tenemos nada por qué nosotros decir: misericordia, misericordia.
Si Cristo nos limpia, nos justifica. Y si no podemos vencer, si nos cuesta ser cristianos, dijimos, ¿por qué? Es porque nosotros no queremos renunciar al mundo. No está el problema en Cristo. Él ya pagó la deuda, ya pagó las espinas, ya pagó el dolor, ya pagó la muerte. Toda la sentencia que Dios le dio a Adán cuando le dijo, espinos y cargos te producirá la tierra, lo pagó el Señor Jesús con esa corona. Cuando le dijeron a Adán, con dolor comerás todos los días de tu vida, lo pagó el Señor Jesús cuando le estaban latigando. Cuando Adán fue despojado de su gloria, el Señor Jesús también ya lo pagó cuando despojó su gloria. Y hasta le despojaron de su ropa. Cuando le dijeron a Adán, volverás al polvo, lo pagó el Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces no hay nada que nosotros debamos. Decimos amén. Amén. Nuestros pecados, también el Señor Jesús dijo, tráiganmelos, yo pago por él. Isaías dice que también el Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús no solamente se dio por nosotros, sino también por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús en la cruz del Calvario no solamente estaba comprando al ser humano, sino también estaba comprando nuestros pecados. ¿Decimos amén? Pagó completo, todo. Miren, jóvenes, algo muy bonito, miren. Si yo les digo, estoy vendiendo este teléfono, nada más que ya no carga, le cuesta cargar y a veces se apaga cada rato, y cuando llama uno ya no se escucha bien, hay que poner el altavoz, y ya el audífono, el auricular ya no sirve, solamente por Bluetooth la bocina. ¿Quién me lo compraría? Y le digo, quiero 5,000. Menos. ¿Ya ven? Nadie lo compraría. Al Señor Jesús, Satanás le dijo, mira, ¿quieres comprar al ser humano? Mira qué vas a comprar. Defectos de carácter, rebeldes, están podridos de la cabeza a los pies. ¿Los quieres? Y el Señor Jesús dijo, amén, los compro. Y el diablo dijo, pero no sirve, porque es acusador de nuestros hermanos. ¿Para qué vas a comprar algo que no sirve? Mira, desde los pies a la cabeza no hay cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El diablo diciéndole a Cristo, ¿para qué lo vas a comprar si no sirven? Y saben, jóvenes, nosotros leemos la angustia en el Getsemaní, en el deseo de todas las gentes. Y la mensajera del Señor dice que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oren también conmigo, quiero simpatía, quiero que tener apoyo, en este momento está difícil, estoy en una incertidumbre. Y entonces dice la mensajera del Señor que Jesús no tenía miedo a los clavos, no tenía miedo a las espinas, no tenía miedo a los soldados, no tenía miedo a la burla, nada de eso. La mensajera dice que lo que el Señor Jesús, el paso que no quería dar, la copa que no quería beber, era que dice que nunca, por toda la eternidad, nunca se había separado de su Padre. Nunca, nunca. Y ahora la muerte estaba a punto de separarlo de su Padre. Por primera vez, el Padre le iba a dar la espalda a su Hijo en la cruz del Calvario. Y la mensajera del Señor dice que todo el peso de la culpabilidad de la raza humana, de los violadores, los asesinos, los sicarios, toda esa culpa estaba en la mente de Cristo. No lo cometió Él, pero estaba cargando la culpabilidad de la raza humana. Usted sabe que hay gente que se siente tan culpable que no puede con su conciencia, que se suicida. Toda esa culpa estaba sobre Él. Y dice que la mensajera del Señor
que el Señor Jesús creía que su padre no lo iba a perdonar, que su padre no lo iba a levantar. El Señor Jesús sentía que si daba ese paso, se iba a perder por toda la eternidad. Ese era el miedo de Cristo, de separarse de su padre y que el padre no lo levantara. No crean ustedes que fue fingido. No crean ustedes que el Señor Jesús dijo, voy a morir y yo sé que al tercer día voy a estar de vuelta. No. Porque ¿qué dice Romanos 2:12? Que dice que nuestra conciencia nos acusa o nos ¿qué? O nos condena. Y el Señor Jesús todo ese pecado lo estaba... Miren, jóvenes, una ocasión un hermano que iba manejando en su carril, una persona en moto se cambió de carril y se impactó contra él y salió volando. Y él dice que quiso bajarse cuando la gente ya venía con palo y con piedra. Y tuvo que subirse a su carro, dice, y arrancarse. Literalmente huyó, ¿no? Y llegó donde nosotros estábamos. Y nosotros estábamos dando clase en cierto lugar. Y él estaba sentado ahí a un lado. Y el hermano tiene dinero. Pudo haber dicho, bueno, pago la multa o no. Él estaba sentado ahí. Y su cuerpo no lo podía detener. Temblaba, todo el cuerpo temblaba. Y él decía, lo maté. Su conciencia lo acusaba y no tenía la culpa. ¿Por qué creen que la gente antes, cuando el pueblo de Israel, cuando alguien cometía un asesinato, aún accidentalmente, huían a la ciudad de refugio? ¿Qué los hacía huir? La conciencia. Dice el proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. Toda esa culpabilidad estaba en Cristo, y la mensajera del Señor dice que los únicos que montaron guardia alrededor de Cristo, ¿saben quién eran? Satanás, qué bueno que los ángeles pero malos, Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios estaban ahí diciéndole a Cristo, ¿para qué vas a comprar al ser humano? Mira Didier cuántos defectos tiene, no vale la pena. Mira a cada uno, mira, enojones, criticones, chismosos, mal hablados, borrachos, rameras, mal pensados. No se quieren levantar ni a estudiar, no oran, no estudian, no ayunan. ¿Para qué los quiere? ¿Saben que eso le dijo el diablo al Señor Jesús? Y dice la mensajera del Señor que por si fuera poco, dice que le dijo, tu misma iglesia te va a vender, te van a entregar. Dice que el diablo se burlaba diciendo, no vale la pena, ni tus discípulos están contigo orando, mira, están durmiendo, no vale la pena, no les gusta ni levantarse al devocional, no quieren ni venir a estudiar, ¿para qué vas a morir por ellos? Y saben ustedes que de los 12 apóstoles, ¿quién creen ustedes que era el más activo, el más pilas, el más chispas y el más acomedido? ¿Quién creen que era? ¿Quién? Dice la mensajera que era Judas. ¿Por qué creen que lo nombraban de tesorero a él? Normalmente, ¿a quién nombra de tesorero en la iglesia? Al que vemos más honrado, al que vemos más, que tenemos más confianza. La mensajera dice que de todos, Judas era el que aparentaba más cristiandad, más apariencia de piedad. Y el diablo dice que le dijo a Cristo, por si fuera poco, el más destacado de tu iglesia te va a vender. Y entonces, Cristo, le estaban diciendo, ¿para qué vas a comprar algo si no sirve? Y él dijo, aún así yo lo quiero comprar. De tal manera amó Dios que dice al mundo. Y el diablo le dijo, bueno, pues si lo quieres te va a salir caro. No pidió 5,000. Dijo, quiero tu vida. Vida por vida, piel por piel. Y Cristo dijo, adelante, échamelo a la cuenta. Yo lo pago. Por eso es que ese misterio ni los ángeles lo logran comprender. ¿Cómo es que Cristo estaba pagando su vida, el creador del universo, por un puñado de tierra? ¿De qué estamos hechos nosotros? Polvo. Si les ven un poco de lodo, ¿me pagarían ustedes? No. Eso es lo que Jesús estaba comprando, polvo y echado a perder, lleno de defectos. Por eso es un misterio, jóvenes, el gran amor de Dios por la raza humana.
Ahora, nosotros entendemos y vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos presenta aquí en su palabra. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús lo sostuvo? Dice, vamos a concluir con esto, Hebreos capítulo 12, creo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice de esta manera. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por lo cual, dice, por el sumo gozo puesto delante de él. ¿Qué creen que el Padre hizo para fortalecer a su hijo en ese momento? Cuando estaba en su agonía, ¿qué creen que el Padre le mostró? Dice Hebreos, por el sumo gozo puesto delante de él. Isaías nos lo describe. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 dice el versículo 11. ¿Qué dice? ¿Ya notaron Isaías 53, 11? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es lo que el Padre le mostró a Cristo para que diera el siguiente paso? El fruto. Le mostró y le dijo, mira, no va a ser en balde, hijo. Allá en Tapachula, estos son tus hijos. Van a levantar una escuela para rescatar más jóvenes. Allá en Oaxaca se va a establecer otra escuela llamada Pioneros de Cristo, donde también va a estar estudiando los jóvenes que hoy en día vemos. O sea, el Señor Jesús le mostraron, mira, vale la pena. Mira, ¿cuántos jóvenes vas a rescatar por tu muerte? ¿Cuántos jóvenes van a practicar la temperancia, la reforma por salud? Dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, el Padre le dijo a Cristo, mira hijo, mira cuántas almas se van a salvar. Por eso Él derramó vida en abundancia en la cruz del Calvario. Y entonces, lo que el Padre le mostró a Cristo fue los redimidos. Pero dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Así que, jóvenes, la palabra del Señor nos presenta, ¿verdad? Que eso fue la fe de Jesús. Creer, ¿verdad?, que su muerte no iba a ser en vano. Vio los redimidos. Y ese fue el gozo con el cual el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Decimos amén? Entonces, ¿cómo murió Cristo en la cruz del Calvario? Murió con gozo. Así que, por lo dice que quedó satisfecho. Dijo, está bien, Padre, adelante, demos el siguiente paso. ¿Decimos amén? Así que, jóvenes, no dudemos de que Cristo nos ama. Ya lo manifestó en la cruz del Calvario. No dudemos de que el Padre nos ama, porque Él nos acepta en el amado. O sea, Cristo nos recomienda ante su Padre. ¿Decimos amén? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cerrar, Nelly, vamos a cantar el corito, fija tus ojos en Cristo. Cantemos. Fija tus ojos en Cristo.